Trazos y letras. Somos cultura. Buenas tardes. Como cada martes tenemos un programa especial con el tema Filosofando el arte actoral contemporáneo. Soy Adriana Jiménez y les invito a que se queden con nosotros durante media hora de charla. Es un placer contar con la presencia de Alejandro Corzo y Cuautli Jiménez, quienes ya se encuentran en el estudio en compañía, claro, del maestro Hugo Angulo Fuentes, moderador de la charla. Vamos con ellos. Buena tarde para todos ustedes. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes y les doy la más cordial bienvenida a este programa cultural de televisión UJAT. Usted sigue esta señal a través del canal 35.1 de señal abierta, a través también del canal 9 de televisión privada, por www.ujat.tv y por el 107.3 de Radio UJAT, Voz Universitaria. El tema de hoy es filosofando alrededor del arte actoral contemporáneo. Y tengo a dos espléndidos invitados en este estudio. Quiero presentar a mi exalumno de esta casa de estudios, al Juchimán, Alejandro Corzo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, profesor. Gracias, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Se pone colorado, Alejandro. Sí, sí, me chiveo mucho, pero también me emociona mucho estar aquí. Qué bueno. Y a Cuautli Jiménez, dispénsenme por emplear el nombre artístico, pero eso es lo correcto cuando se trata del ambiente cultural y artístico. Cuautli, felicidades por estar aquí. Gracias por estar aquí. Eres bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Y además del artístico es el real, así me llamo. Nada más faltaría el apellido ¿Ese materno. es Cuautli? Sí, Cuautli Jiménez. Ah, yo creí que era Cuauhtémoc. No, es así, Cuautli. De acuerdo. Uh-huh. Pues muy bien, 100% tabasqueños, absolutamente chocos de corazón. Sí. Y bueno, ellos radican en la Ciudad de México, allá está su trabajo actoral y sobre ello vamos a trabajar, de eso vamos a platicar. Esto va a ser un handicap de ideas. Adelante. Y la primera sería, ¿cómo visualizan ustedes la actuación como medio de comunicación? Pues el contacto directo con la gente, la interacción con la gente, con el público, que se da de diferentes maneras, ya sea a través precisamente de una cámara, ya sea a través de un escenario en donde está el actor arriba del escenario y está el proscenio y allá en las butacas está el público, o interactuando como lo estamos haciendo nosotros así, porque hay un mensaje. El actor cuenta historias, las historias van y vienen, pero esa historia se logra transmitir a alguien. El actor necesita contar historias, pero sobre todo necesita que alguien escuche esas historias. Entonces, en el proceso de la comunicación, pues eso se trata, de que haya un emisor, un receptor, y yéndonos a lo más básico, y creo que el actor hace eso finalmente, comunicarse constantemente con el otro. Sí. McLuhan decía, el medio es el mensaje, Cuautli. ¿Tú consideras que el teatro, la actuación en sí misma es mensaje? Yo creo que sí. Yo pienso, muy conectado con lo que dice Alejandro ahorita, que muy en el fondo de la vocación del actor, del teatrero, del teatro en sí mismo, está esa necesidad de decir algo, de comunicar algo, ¿no? Muchas veces escuchamos que dicen que los actores quieren siempre llamar la atención o destacan de alguna manera, ¿no? Son muy exagerados a veces, no siempre, pero sí creo... Exhibicionistas, exacto. Pero sí creo que va implícito en la vocación, en el quehacer teatral, una necesidad de comunicar algo, de que yo pienso que esta idea es importante transmitirla y en ese sentido escojo una carrera que me permite siempre estar
recibiendo primero información, ¿no? Que sería el texto en este caso, como la idea de transmitir, y luego rebotándola con alguien más, como decía Alex, ¿no? Que es el público. ¿Habrá mensajes que solamente se pueden difundir mejor a través del teatro? Yo creo que sí. Yo pienso que de repente cuando escuchamos a alguien darnos un mensaje, suena más como a una opinión o a una postura muy rígida, ¿no? Y de repente sería difícil empatizar con alguien que nos está diciendo, las cosas tienen que ser así. Yo creo que el teatro lo que planteas son cuestionamientos. A lo mejor no una idea tan acabada, sino un cuestionamiento. ¿Qué pasa con esto que estamos viendo? ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Qué pasa con este problema? Y creo que además a través de vivirlo, no solo de las ideas, sino del mundo emocional, la gente puede conectar más fácilmente. Sí, pienso lo mismo. Hablemos de la actuación como experimentación. Bien, la actuación como experimentación, creo que finalmente un actor, antes de poder concretar un trabajo, necesita explorar. Y en este proceso exploratorio necesita experimentar, necesita probar desde lo más elemental, pararse frente al espejo y probar cómo se ve el rostro, el cuerpo en determinado texto, en determinada situación. Y ahí va buscando justo como un científico, ¿no? Va experimentando qué funciona y qué no funciona y se va equivocando y va encontrando justo, Kotler lo decía ayer en la plática que tuvimos con los chicos precisamente de educación, de comunicación, que él se dio cuenta que finalmente tenía un perfil y que ese perfil tenía que explotarlo y que el perfil es un perfil que los dos compartimos, el perfil del mexicano autóctono, moreno, y que a partir de lo que sabemos que podemos proyectar, ya sea en el cine, en el teatro, en la televisión o en cualquier otro espacio en el que explotemos nuestro trabajo actoral, a partir de eso, ya conociéndonos, ya reconociéndonos así, entonces empezar a buscar capacidades, fortalezas, áreas de oportunidad. Y justo eso, pues sí, me parece que lleva un camino de experimentación muy largo que es inagotable. Y justamente, perdón, por ejemplo, ahora en el proceso de la obra que me ha tocado trabajar con Alejandro ya como director, porque habíamos trabajado antes como compañeros actores, justamente creo que el teatro tiene esa posibilidad por tiempo y por modo de producción en sí mismo que a veces el cine y la tele no tienen, que es la capacidad de experimentar, ¿cómo? Pidiéndole al actor que vaya más profundo, que vaya más adentro y que pruebe otros recursos que a lo mejor no tiene tan dominados, que no tiene aprendidos, pero que el director tiene la visión de decirle, ¿sabes qué? Prueba por aquí. Aventúrate o arriésgate a llevarlo por este lado que a lo mejor no conoces y luego terminas descubriéndote diciendo, oh, sí funciona para esto, ¿no? En este caso, en la obra Apostando Elisa, creo que Alejandro tuvo muy, muy bien el tino de decir, no se queden con eso nada más, vamos a probar esto otro, y esa exigencia constante al actor de parte del director creo que enriquece mucho el crecimiento de un actor, que eso difícilmente en cine o en tele lo vemos porque es la resolución rápida. ¿Esta noción de experimentación solamente es aplicable a la preparación, al ensayo? Es decir, antes de que salgan a escena. Creo que es una buena pregunta. Creo que el actor necesita, antes de estar frente al público o ante la cámara, sí necesita agotar todas las posibilidades. Sin embargo, estas posibilidades se agotan mientras está ensayando ante un director que ya conoce la obra de pe a pa, ante quizá un asistente de dirección, y se acabó. Es decir, lo que quiero decir es que ante el público o ante una cámara cambia todo. Puedes venir bien preparado, con toda la preparación previa, y no quiero decir que
que eso se acabe al momento de estar en escena, pero surgen nuevas cosas, surgen emociones, surge el contacto con el público, surge una serie de procesos de pensamiento que de pronto te llevan a encontrar cosas distintas. Que hasta te sorprenden que a hasta ti te mismo, sorprenden, ¿no? exactamente. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, creo que no, creo que continúa, que eso no se agota, que incluso una vez terminando un trabajo, ¿te acuerdas? No sé si te ha pasado con Cuautli, ¿te acuerdas? Es que esto lo pude haber hecho así y ya me ha pasado que ya hice un personaje o ya participé en una obra y digo, y me pongo a practicar y a ver cómo pudo haber sido mejor o cómo pudo haber sido distinto. Entonces, el proceso de experimentación creo que no se agota o no es exclusivo del previo de un estreno o de justo de entrar al aire o que digan set, acción, no sé. ¿Les ha pasado seguido esto de la pregunta que tú decías, lo pude haber hecho de esta manera? Es recurrente. Siempre, siempre. ¿Siempre? Bueno, sí, sí, creo que como actores siempre estamos en la inseguridad, o sea, pisamos muy seguido ese terreno por estar expuestos tanto tiempo al juicio de otra persona que en primera instancia va a valorar si a lo mejor accedes a hacer ese personaje y luego al juicio del público que recibe finalmente tu trabajo. A mí me pasa mucho en las audiciones que sí, siempre salgo diciendo, chin, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Creo que es una cosa constante con la que hay que aprender a vivir. Siempre es perfectible, tanto lo que hiciste en el escenario como lo que preparaste. Creo que no hay que clavarse en el hubiera hecho tal, pero sí es algo que está constantemente ahí. Estamos a punto de irnos al primer corte. Regresando de ese corte, yo quiero que hablemos un poquito más de esto. Hace algunos años, Alejandro Corzo dijo allí en el Instituto Juárez, en una invitación que le hicieron en el Festival Ceiba, dice, es que nosotros somos actores para comerciales de Electra. Sí. Entonces, bueno, retomando eso, contrasta con el potencial de la experimentación, pero eso lo vamos a platicar regresando de la pausa. Seguimos en Trazos y Letras, vamos a un corte. Encantado de que sigan con nosotros aquí en el programa cultural Trazos y Letras. Recuerda que todos somos cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes y estoy acompañado aquí en el estudio con Alejandro Corzo y el Cuautli Jiménez. Decíamos antes de ir al corte que íbamos a retomar esa expresión de hace algunos años de Alejandro Corzo y que creo que de verdad contrasta con el potencial que ofrece la experimentación. Porque quien experimenta está equipado, está armado para hacer lo que sea y que pueda vencer cualquier cosa. Adelante. En el mundo, sobre todo comercial, de la producción comercial televisiva, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro lugar en cuanto a nuestro perfil. Un poco lo que platicaba hace un momento de lo que Cuautli había dicho a los chicos universitarios. Y este comentario venía a colación porque hace muchos años hice un casting para una compañía de teléfonos celulares muy famosa, la principal de hecho, y yo hice casting y fui bien trajeado, bien peinadito, muy elegante, y me trataron muy bien, fue un casting muy padre, pero después vi el comercial, no me quedé, después vi el comercial y me divertía repitiendo, porque era tal cual, repitiendo las líneas que me había aprendido, del comercial que yo ya veía en la tele. Ajá. Y eran perfiles totalmente opuestos al mío. O sea, eran chicos de piel blanca, güeros, barbudos, latinos internacionales le llaman, que es el perfil famosísimo, muy famoso. Sí. Entonces,
Es ser consciente que efectivamente mi área de trabajo, por lo menos en ese rubro, sí está limitado para el perfil que pues la clase media tiene, digamos, como estos comerciales de gobierno o comerciales de bancos de bajo perfil, por así decirlo. Y yo creo que sí hay que lidiar con eso. Me parece que no hay que pelearse. Es una realidad y puede de cierta manera sí limitar un poco el potencial y esta búsqueda de continuar experimentando cosas, porque de pronto puede suceder que seas un excelente actor, como hemos visto, por ejemplo, en el cine mexicano, pero que toda tu vida, por lo menos en cine, hayas trabajado como sirviente o como el mayordomo, porque no da tu perfil para más. Y que quizá la única oportunidad que tienes para explotar y para experimentar es el teatro, donde ahí quizá no es tan relevante tu color de piel. Pero en cuestión de cine y en cuestión de tele, yo creo, salvo la mejor opinión de Cuautli, que ahí sí las limitaciones son muchas. ¿Cómo lo aprecias? Sí, Cuautli? totalmente de acuerdo. Sobre todo creo que en el mundo de la televisión, en el cine, bueno, para ponerlo así como claramente, en la televisión los morenos decimos, chin, nos faltan oportunidades. En el cine los güeros dicen, chin, no nos llaman a las películas. Y en el teatro pues tienes la posibilidad de jugar. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que vi a la maestra Ana Ofelia Murguía hacer el bufón en El Rey Lear, un personaje que a lo mejor nunca te hubieras imaginado que una mujer de 70 y pico, calculo que tendría la maestra en esa época, pudiera hacer, y que lo hacía espléndidamente además. Pero sí, justamente lo que dice Alex, eso es una realidad. Creo que la televisión en México sigue trabajando a partir de una imagen y que precisamente por eso falta mucho contenido, y creo que eso tiene que ver mucho con la crisis discursiva y como de trabajos honestos que hay en la televisión mexicana, a pesar de que ahora hay más posibilidades con estas plataformas y nuevos contenidos que se están produciendo, pero sí, es una realidad. Un maestro de teatro, Carlos Corona, nos decía en la carrera, es una realidad, no se peleen con ello, identifiquen muy bien cuáles son los campos a donde pueden ir y vayan sobre eso, ¿no? Y creo que ya después a lo mejor uno puede ir modificando un tanto esas posibilidades de acceder a otros personajes cuando a lo mejor ya te conocen o tienes una carrera. Recuerdo una maestra mía que me decía, Claudia Ríos, Luis Felipe Tovar había sido su compañero de carrera y decía, es que nos botábamos de risa cuando Luis Felipe nos decía, yo voy a ser el galán de las telenovelas. Y le decíamos, Luis Felipe, yo voy a ser el galán de las... Y acabó siendo el galán de las telenovelas, ¿no? De las películas. De las películas y sí, luego incluso de producciones televisivas. Entonces, sí, es una realidad. Creo que refleja mucho también de cómo nosotros en el país estamos, pensamos, cómo articulamos. También recuerdo una amiga mía que escribe para guiones televisivos para Argos. Escribió el otro día una reflexión que me pareció muy interesante, donde hablaba de que al leer una escena de una telenovela mexicana, decía, bueno, personaje A llega y saluda a personaje B y a personaje C, pero a personaje B lo saluda de beso y efusivamente, y a personaje C solo le dice buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia? Que el personaje C es la muchacha de servicio de la casa. Ese es un reflejo brutal del país que somos. Y eso no lo produce la televisión. Eso se produjo en algún momento culturalmente y la televisión es un reflejo de eso. Pero obviamente creo que tenemos que ir cambiando esas cosas, pero ahí están. Exacto, sí. Demos un giro. La actuación, pasado, presente y futuro. ¿Qué relación? ¿Cómo lo visualizan? Toda. Justo yo te comentaba hace un momento, yo como actor me considero como un contador de historias. Yo creo que el actor es un contador de historias. Y las historias son atemporales, me parece. No, pareciera ser una contradicción pensar que historia es algo ya pasado, pero para mí una historia justo es lo que ya pasó, es lo que está pasando en este momento y es lo que va a suceder el día de mañana. Entonces,
estamos repletos de clásicos, como, no sé, William Shakespeare, pero también de contemporáneos, quizá más modernos que contemporáneos, mejor dicho, como Eugene O'Neill, no sé, pero vienen cosas más adelante. Entonces, yo creo que el actor oscila justo entre estos tiempos. Yo creo que no podemos casar, yo no me puedo casar con la idea de, estoy leyendo a Shakespeare, es un clásico, me quedo en ese momento en el que Shakespeare escribió El Rey Lear, no sé, porque es otra cosa totalmente distinta. Montar tal cual algo quizá como se montaba anteriormente puede resultar, no sé, un poco aburrido para el público. Entonces yo tengo que actualizarme, pero también tengo que pensar en innovar, en algo que sorprenda al público, que por supuesto que el hilo negro ya está descubierto y nadie lo va a descubrir así por primera vez, pero siempre pensar en innovar. Y yo creo que tanto el actor y todos quienes nos dedicamos al quehacer escénico tienen que transitar por estos tres tiempos. ¿Qué nos debe aún el teatro, Cuautli? En cuanto a temáticas, en cuanto a actuaciones que no se han tocado, ¿qué debe aún el arte actoral? ¿O está tocado todo? No, bueno, no creo que esté tocado todo, en tanto que somos una sociedad que seguimos cambiando y seguiremos modificándonos, sobre todo a partir de, pues suena un poco a cliché, pero sí a partir de las tecnologías y cómo van modificando nuestras vidas. Creo yo en lo personal que el teatro, no que nos deba, porque creo que hay muchos ejemplos de trabajos que se están haciendo, pero de repente, por ejemplo, sí me queda la sensación cuando voy a la cartelera en la Ciudad de México, de que hay dos tipos de trabajos como muy distintos, ¿no? Uno como muy reflexivo, muy introspectivo, muy rebuscado en la mente del dramaturgo, del director, y otro que, bueno, lo que llamamos demasiado comercial, que apela como a lo más superficial de nosotros, y de repente creo que falta como un punto medio que nos haga que la gente vaya al teatro para divertirse, pero también para reflexionar y para cuestionarse cosas. Porque de repente siento que tienen muy poco que ver el espectador que va a un espectáculo y el espectador que el otro, siendo que la función del teatro pues debe ser la misma para todos. Sigue prevaleciendo el entretenimiento. Sí, el teatro como... sí. Y además creo que nos falta poner en escena a los dramaturgos que hablan de lo que nos está pasando ahorita aquí en el país. Sí. De repente montan obras increíbles y que sirven mucho de autores europeos, nórdicos, norteamericanos. Pero y lo que pasa en México también es padre y luego nos llevamos sorpresas. Hay muchos jóvenes dramaturgos muy buenos mexicanos que están exponiendo las cosas que pasan en nuestro país. Siento que estaría bueno darle más cabida en las puestas en escena. Y que ahí hay distintos perfiles, diversos perfiles. No solo los de ojo verde, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? Pasemos al otro punto, la actuación como instrumento político. Cuando yo estaba estudiando, tenía un maestro de voz que lamentablemente falleció y que él me decía, pues yo estoy trabajando con Gabriel Mancera. Y yo no estaba tan empapado de, ¿y cómo? Entonces él me decía, quiero tomar la respuesta por ahí porque de primera para mí era un acercamiento que él tenía. Es que el político es un actor que se enfrenta ante un público y que por lo tanto, me dice, necesita las herramientas de un actor. ¿Qué haces tú en un escenario? Tienes todo bajo control, aparentemente. Y tendrás la capacidad de improvisar si se va el texto, si tu compañero falla, de poder este mensaje del que hablamos al principio, transmitirlo. Solo nos queda un minuto. Vamos a darle. Y que surja. Entonces, pienso lo mismo del actor. El actor necesita ser un político también en escena, que pueda gestionar, que pueda transmitir el mensaje, que pueda convencer, pero que sobre todo pueda comprometerse con la verdad. Y eso los políticos, algunos no lo tienen. Concluimos con el Cuautli. La mayoría.
Sí, que hace unos años en una plática con Julieta Gurrola le preguntaban mucho, oiga maestra, siempre la vemos en marchas, en mítines, por Ayotzinapa, por las desaparecidas. ¿Por qué? ¿Por qué un actor tendría que inmiscuirse en eso, no? Y recuerdo que Julieta Gurrola hacía una reflexión que iba hacia la idea de la empatía. Finalmente nosotros empatizamos con el personaje para hablar de algo. Y si un actor no es capaz de empatizar con las causas que están ahí a la vista, ¿cómo trabajas? Muchísimas gracias. Esto fue Trazos y Letras. Cuautli, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Somos Cultura, Trazos y Letras. Hugo Angulo Fuentes se despide de ustedes. Hasta pronto.